Buen día, jóvenes. El día de hoy vamos a desarrollar en el curso de química el tema de nomenclatura inorgánica. ¿De qué trata la nomenclatura inorgánica? La nomenclatura inorgánica trata de dar el nombre a los compuestos inorgánicos teniendo en cuenta el estado de oxidación que un elemento está utilizando para formar un tipo de compuesto. ¿Cuáles son los estados de oxidación? Aquí tenemos una tablita de los elementos químicos donde determinamos el estado de oxidación. ¿Qué viene a ser el estado de oxidación? El estado de oxidación es la carga aparente que un elemento adquiere al formar un compuesto. Observa, para el oxígeno generalmente vamos a utilizar el estado de oxidación de -2 y para el hidrógeno +1. Tenemos que tener en cuenta los elementos que son anfóteros, como el manganeso, el cromo, el varanio, el bismuto. Se le dice anfótero porque tiene un doble comportamiento, como metal y no metal. Acá tenemos un esquema referido a lo que es los compuestos inorgánicos. Quiero que observes, si yo tengo un no metal, un elemento no metálico, hago reaccionar con oxígeno, me va a generar un óxido ácido o también llamado anhidrido. Si a este anhidrido lo hago reaccionar con el agua, me va a formar un ácido oxácido. De la misma forma, si yo tengo un elemento metálico, lo hago reaccionar con oxígeno, va a formar un óxido básico. Y si este óxido básico lo hago reaccionar con el agua, me va a formar un hidróxido. La reacción química entre un ácido oxácido y un hidróxido te genera una sal del tipo oxisal. Si yo tengo un elemento no metálico y lo hago reaccionar con el hidrógeno, me va a formar un hidruro no metálico. Si yo tengo un elemento metálico y lo hago reaccionar con el hidrógeno, me genera un hidruro metálico. Lo que tenemos aquí es un esquema básico de algunos compuestos inorgánicos. Determinación del número de oxidación. Si yo le voy a dar nombre a un compuesto, yo tengo que determinar el estado de oxidación del elemento. Yo tengo H2SO4, quiero saber el azufre, cuál es el estado de oxidación que está utilizando. Entonces, le voy a poner una variable X al hidrógeno +1, al oxígeno -2. Voy a generar una ecuación multiplicando y sumando. Voy a multiplicar el subíndice con la carga. 2 por 1 más 1 por X más 4 por -2 y lo igualo a 0. X te va a salir 6. Eso significa que el azufre está utilizando el estado de oxidación +6. Recuerda que el azufre tiene 3 estados de oxidación, +2, +4 y +6. Otro ejemplito. ¿Qué pasaría si ahora no te doy una estructura neutra, sino te doy con carga, como el CO3 con carga -2? Muy bien. Yo quiero determinar cuál es el estado de oxidación del carbono. Para ello, le voy a poner una variable X al oxígeno -2 y voy a plantear mi ecuación. Multiplico 1 por X más 3 por -2, que sale -6, es igual a la carga neta, que es -2. X te va a salir 4. Eso significa que el carbono está trabajando con el estado de oxidación 4. Tipos de molécula y atomicidad. ¿Yo cómo puedo determinar la atomicidad de una estructura?
Yo tengo el H2SO4, ¿ok? Quiero determinar qué elementos contiene. Contiene hidrógeno, azufre y oxígeno. Muy bien. 2 hidrógenos, 1 azufre y 4 oxígenos. Sumamos la cantidad de átomos, tiene 7. Por lo tanto, es una estructura heptatómica. Tipo de molécula, solo me interesa cuántos elementos diferentes contiene. Contiene azufre, hidrógeno y oxígeno, o sea, 3. Por lo tanto, es una molécula ternaria. El hidróxido de oro contiene un átomo de oro, 3 de oxígeno y 3 de hidrógeno. En total también tiene 7 átomos, por lo tanto es una estructura heptatómica. Tipo de molécula ternaria, porque tiene 3 elementos diferentes. El H2S, hidrógeno tiene 2, azufre tiene 1, la sumatoria sería 3, por lo tanto es triatómico. Tipo de molécula, 2 elementos diferentes, hidrógeno y azufre. Por lo tanto, es una molécula binaria. Funciones inorgánicas. Yo puedo identificar una función dependiendo de qué tipo de elemento lo contiene la estructura. Si yo tengo un calcio, que es un elemento metálico, y oxígeno, es un óxido. Si yo tengo un carbono y oxígeno, es un óxido también. En ambos casos son óxidos. Pero si yo tengo metal y oxígeno, es un óxido básico. Si tengo no metal y oxígeno, es un óxido ácido o también llamado anhidrido. Si yo tengo el OH junto a un metal, todo el compuesto representa un hidróxido, porque el oxígeno y el hidrógeno están juntos a un elemento metálico, como es el caso del plomo. Y si fuera un ácido, todos los elementos son elementos no metálicos. El hidrógeno y el oxígeno están separados. Y en el medio hay un elemento no metálico. Es un ácido. Observa la diferencia. OH juntos, hidróxido. Oxígeno e hidrógeno separados. En el medio un elemento no metálico es un ácido. ¿Y cómo reconozco una sal? Metal, no metal. Tenemos el ejemplo del sodio y del nitrógeno. El sodio es un metal y el nitrógeno un no metal. Metal, no metal. Esto es una sal. Si yo tengo hidrógeno y cloro, elemento de hidrógeno es un hidruro. Entonces, conclusión. Metal más oxígeno, óxido básico, no metal más oxígeno, anhidrido u óxido ácido, OH, representa un hidróxido, hidrógeno y oxígeno separados, en el medio un elemento no metálico, un ácido oxácido, metal no metal, una sal. Si contiene oxígeno, sal oxisal, si no contiene, sal aloidea, hidrógeno y elemento es un hidruro de forma general. Función óxidos básicos. ¿Cómo se obtiene un óxido básico? Se obtiene al hacer reaccionar un elemento metálico con el oxígeno. Bien. Debemos observar, para nombrar un compuesto existen 3 tipos de nomenclatura. La sistemática o IUPAC, la stock, la tradicional, común o clásica. Cada uno se caracteriza porque en la sistemática utiliza los prefijos de cantidad mono, di, bi, tri. En la stock solo le interesa la función, nombre del elemento y el estado de oxidación en números romanos. Y la tradicional o común utiliza las terminaciones oso e ico. Oso para el menor valor, ico para el mayor valor. Cuando un elemento tiene un solo estado de oxidación, puede
en la clásica puedes utilizar la terminación ico o nombre del elemento. Un ejemplo. Yo tengo el Na2O, el sodio. La sistemática, hay un solo oxígeno, por lo tanto el prefijo de cantidad de 1 es mono, monóxido de di o bisodio, porque hay dos sodios. El stock que te dice, es un óxido de sodio 1. La tradicional, óxido sódico o también óxido de sodio. Vamos a otro ejemplito. El Fe2O3. Observa que el hierro, en este caso, está utilizando el estado de oxidación más 3. En la sistemática, solo observa la cantidad de átomos. Hay 3 átomos de oxígeno, por lo tanto sería trióxido. ¿Cuántos hierros hay? 2, entonces sería di o di-hierro. El nombre sería trióxido de di o di-hierro. La stock, elemento y oxígeno, tú eres un óxido. ¿Óxido de qué elemento? De hierro. ¿Cuál es el estado de oxidación que estás trabajando en el Fe2O3? El estado de oxidación es más 3, por lo tanto sería óxido de hierro 3. No debemos olvidarnos que algunos elementos tienen nombre en latín, y ese nombre en latín lo van a utilizar para la nomenclatura tradicional común o clásica, como el plomo, que tiene plumbium, el oro, aureum, el cobre, cuprium, el hierro, ferrium. Como el hierro tiene estado de oxidación 2 y 3, para el mayor valor terminación ico, para el menor oso. En este caso está utilizando más 3, o sea debe terminar en ico. Por lo tanto el nombre será óxido férrico. Vamos al siguiente, el plomo, PbO2. En esa estructura, el plomo está utilizando el estado de oxidación 4. Bien, debemos tenerlo presente. En la nomenclatura sistemática o UPAC, me voy a fijar, voy a observar el subíndice del oxígeno. ¿Cuántos oxígenos? Hay 2. Muy bien, entonces sería dióxido de plomo. Stock, elemento oxígeno, tú eres un óxido. ¿De qué elemento? De plomo. Plomo, ¿cuál es tu estado de oxidación que estás utilizando? 4. Entonces, óxido de plomo 4. No te olvides que el plomo tiene nombre latín, plumium. Como está utilizando el estado de oxidación, que es más 4, ¿sí? Entonces la terminación debe ser ico. Por lo tanto, el nombre será óxido plúmbico. Otro tipo de ejemplo. Yo te doy el nombre y quiero la fórmula. Te digo, debes formular el óxido cuproso. Es del cobre. Si es terminación oso, el estado de oxidación es más 1. Muy bien, cobre más 1, oxígeno menos 2, se intercambian los estados de oxidación y te va a generar el Cu2O. Vamos con otro óxido, óxido niquélico. El níquel tiene dos estados de oxidación, más 2 y más 3. Para el menor sería oso, para el mayor ico. Me dice niquélico, termina en ico, está utilizando el estado de oxidación 3. Por lo tanto, lo voy a hacer reaccionar de una forma práctica con el oxígeno. El oxígeno con menos 2 se cruzan y tendría Ni2O3. En el primer ejemplo, para el óxido cuproso, si yo te pido la atomicidad, hay 2 cobres y un oxígeno, 3 en total. Sería entonces triatómico.
Si yo te digo el tipo de molécula, dos elementos diferentes, cobre y el oxígeno. Por lo tanto, es molécula binaria. Para el óxido niquélico, si yo te digo, ¿cuál es la atomicidad del óxido niquélico? Níquel 2, oxígeno 3. 2 más 3 sería 5. Pentatómico. Si te digo el tipo de molécula, profesor, dos elementos diferentes, el níquel y el oxígeno. Por lo tanto, sería binaria. La molécula sería una molécula binaria. Te puedo pedir también el tipo de enlace. Metal y oxígeno. Es un enlace iónico. Óxidos ácidos o también llamados anhidridos. ¿Cómo se genera un óxido ácido o anhidrido? De la reacción química entre un elemento no metálico con el oxígeno. Bien. Es similar la forma de nombrar de los óxidos ácidos con los óxidos básicos. Es similar. Solo difieren en la nomenclatura tradicional o clásica. ¿Por qué razón? Porque utilizan la palabra anhidrido. La nomenclatura Stock es similar. La nomenclatura YUPAC o sistemática también es similar. Vamos a observar estos ejemplitos. Primero la sistemática, luego la Stock. Al final dejamos la tradicional. A ver, tengo el F2O. El F es flúor. La sistemática o YUPAC. ¿Cuántos oxígenos? Uno. Monóxido de difluor. Stock, elemento y oxígeno es un óxido. ¿De qué elemento? De flúor. En este caso es 1. Flúor 1. Siguiente. El Cl2O. Sistemática. Voy a observar el oxígeno. Un solo átomo de oxígeno. Monóxido. ¿Cuántos cloros? 2. De bi o dicloro. Stock. Óxido de cloro. 1, porque el cloro está utilizando el estado de oxidación 1 para formar ese compuesto. Siguiente ejemplito, monóxido de azufre. Monóxido porque hay un solo átomo de azufre. Óxido de azufre 2. ¿Por qué 2? Porque es el estado de oxidación que el azufre está utilizando para formar ese tipo de compuesto. Vamos al bromo 2 o 5. El bromo es un halógeno que tiene 4 estados de oxidación. Más 1, más 3, más 5 y más 7. Para formar el bromo 2 o 5 está utilizando el estado de oxidación más 5. Voy a darle el nombre sistemático o YUPAC. Observo 5 oxígenos. Es un pentaóxido. ¿Cuántos bromos? 2 de dibromo. La nomenclatura es TOC. ¿Qué elemento y oxígeno? Eres un óxido. ¿De qué elemento? Del bromo. ¿Cuál es tu estado de oxidación? 5. Óxido de bromo 5. Bien. Ahora vamos a la tradicional. En la tradicional vamos a agregar la palabra anhidrido. ¿Ok? Ejemplo, el bromo 2. Perdón, el bromo 2 o 5. O sea que ahí está actuando el bromo con más 5. Si el bromo hubiera utilizado el estado de oxidación 1, sería hipobromoso. Si hubiera utilizado el 3, sería bromoso. El 5 es brómico y el 7 es perbrómico. En este caso ha utilizado el 5. Voy a poner la palabra anhidrido brómico, terminación ico.
Otro ejemplo, el I2O7. El bromo y el yodo son halógenos, por lo tanto tienen el mismo estado de oxidación, 1, 3, 5, 7. En este caso, ha utilizado el estado de oxidación más 7. Por lo tanto, va a utilizar el nombre clásico, primero la palabra anhidrido, luego perclórico, terminación ico. Si yo te digo atomicidad, vas a sumar la cantidad de átomos. 2 más 7, 9. Nonatómico. Tipo de molécula. Dos elementos diferentes. Es una molécula binaria. Es una molécula binaria. Quiero que observes la diferencia. Ojo, cuando yo te diga óxido básico es un metal más oxígeno, pero si yo te digo óxido ácido, no metal más oxígeno. Recuerda que el óxido ácido también es conocido como anhidrido y solo va a diferenciarse del otro óxido en la nomenclatura clásica o tradicional. La yupa como la stock son similares para ambos. Recuerda, primero debo determinar el estado de oxidación para poder darle nombre a la estructura. Ahora, ¿qué te parece si yo te doy el nombre y te pido la estructura? Anhidrido nitroso. El nitrógeno tiene dos estados de oxidación, más 3 y más 5. Si la terminación es oso, significa el menor valor. En este caso, 3 es menor que 5. Por lo tanto, voy a generar la fórmula de forma práctica. Nitrógeno con más 3, oxígeno con menos 2, se cruzan, se intercambian y sería N2O3. Yo te puedo pedir atomicidad. 2 más 3, 5, pentatómico. Tipo de molécula, dos elementos diferentes, binario. ¿Qué tipo de enlace interatómico contiene el anhidrido nitroso? No metal. No metal, el enlace es covalente, comparten sus electrones de valencia. Vamos a otro ejemplito. El óxido de carbono 4. El carbono tiene dos estados de oxidación, el más 2 y el más 4. Si utilizo 2, sería la terminación oso. Si utilizo 4, la terminación es ico. Bien. Me dice óxido de carbono 4, entonces está utilizando el estado de oxidación 4. Pongo carbono 4, oxígeno menos 2, se cruzan, simplifico y me queda el CO2. El CO2 es conocido como el anhidrido carbónico. Atomicidad, 2 de oxígeno y 1 de carbono, 3, triatómico. Tipo de molécula, binaria, porque son dos elementos diferentes. Dos elementos diferentes. Muy bien, jóvenes. Entonces, hemos aprendido que para poder darle nombre a un compuesto, lo primero que tengo que determinar es el estado de oxidación. ¿Y qué es un estado de oxidación? Viene a ser la carga aparente que un elemento adquiere cuando forma un tipo de compuesto. No te olvides.